Lituania y el famoso castillo de Trakai. Bienvenidos a un nuevo episodio sobre mi viaje por Europa. Mi nombre es Antonio. En este vídeo les hablaré sobre Lituania y sobre el famoso castillo de Trakai. Lituania es uno de los 3 países bálticos. Si te interesa conocer más sobre esta área, te invito a que visites mi vídeo anterior sobre Letonia y seguirme para no perderte el vídeo de Estonia. Lituania es una exrepública soviética, ubicada en el este de Europa, en la llamada región báltica. Limita al norte con Letonia. Al este se encuentra Bielorrusia. Al sur, Polonia. Y al suroeste con Kaliningrado, que forma parte de Rusia. Así es, este territorio que vemos aquí en el mapa forma parte de Rusia. Pero esa historia es para otro vídeo. Por ahora nos enfocaremos en Lituania, que además en la parte oeste tiene costa en el mar Báltico. Precisamente por su ubicación geográfica, Lituania cuenta con una tradición histórica en la extracción y comercio de ámbar. Me refiero a la resina fósil que se forma a partir de la savia de los árboles corníferos. Se estima que el 90% del ámbar del mundo proviene del mar Báltico. Al ámbar lituano se le conoce como el oro del norte. Así que reserva un poco de tus ahorros para comprar algún souvenir con este material, que hay bastantes opciones en las numerosas tiendas que encontrarás en el país. Pese a que poco se sabe de Lituania, este país tiene bastante historia, que se remonta a la Edad Media. Incluso tuvo uno de los territorios más grandes en Europa, en su máximo apogeo, en el llamado Gran Ducado de Lituania durante el siglo XIV. Posterior a ello, fue ocupada por la Unión Soviética, y luego por Alemania, y después reincorporada a la Unión Soviética, hasta que en 1990 logró su independencia. Actualmente utilizan el euro como moneda, y forman parte de la Unión Europea y Espacio Schengen. ¿Qué visitar en Lituania? Sin duda su capital, Vilna, donde podrás aprender más sobre la cultura e historia de este país. La ciudad de Kaunas, por ser la segunda ciudad más grande de Lituania. De igual forma, no dejes de visitar los numerosos lagos, castillos y sus parques nacionales. ¿Qué visitar en Vilna? La ciudad de Vilna es conocida por su casco antiguo medieval, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Así que empieza a explorar desde el centro histórico de Vilna. La Torre Castillo de Gediminas se encuentra encima de la colina del centro de la ciudad. Esta torre es lo que queda de lo que alguna vez fue un castillo. Las causas de su destrucción son diversas, principalmente por incendios, invasiones y conflictos militares. Personalmente, me gustaría que el castillo fuera reconstruido, sobre todo después de observar un modelo a escala del castillo. Esta posibilidad ya fue contemplada y descartada por la complejidad y costo del proyecto. Además, se decidió enfocarse en la preservación y restauración de las ruinas restantes debido a su valor histórico y cultural. Sin duda, es un buen lugar para observar los atardeceres y tener una vista panorámica de la ciudad. Si llegas temprano, puedes ingresar al museo que se encuentra en el interior de la torre, para conocer más sobre la historia de la ciudad de Vilna. La Catedral de Vilna es uno de los símbolos de la ciudad. La reconocerás por su fachada blanca. No dejes de ingresar para apreciar las obras de arte que alberga en su interior. Además de la catedral, llaman la atención las diversas iglesias con diferentes estilos como el gótico y el neoclásico. No, definitivamente no soy un experto en el tema. Pese a haberlo estudiado en mis clases de literatura y memorizar algunas de las imágenes de los diversos estilos que aparecían en los libros de texto, ha sido viajando cuando he prestado atención, investigado y aprendido solo un poco sobre el tema. Hay 2 sitios cerca de la capital de Lituania sobre los que les quiero platicar, ambos considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
El famoso castillo de Tracay, la combinación perfecta entre naturaleza e historia. El Parque Nacional Histórico de Tracay fue fundado el 23 de abril de 1991 con la finalidad de preservar la naturaleza y la historia del lugar. Abarca aproximadamente 200 lagos, más de 30 islas y el castillo de Tracay, ícono de la ciudad. Con 82 kilómetros cuadrados, este parque tiene mucho que ofrecer. Es un lugar lleno de vida, donde puedes pasear en bote por sus hermosos lagos, caminar entre su bosque mientras contemplas los paisajes pintorescos del sitio, degustar las empanadas quibinas, que son ofrecidas por los diversos restaurantes ubicados en la zona, y, por supuesto, visitar el castillo de Tracay. Para describir la belleza del castillo medieval de Tracay hacen falta palabras. Existen viajes que vale la pena realizar por contar con atractivos que provocan sentimientos únicos, porque generan cierta emoción al admirar sus paisajes o arquitectura. Ir a Lituania para conocer este fabuloso castillo es uno de esos viajes. Apenas llegas al castillo, el ambiente es completamente diferente a lo que uno puede estar acostumbrado. Personas con instrumentos musicales y con su cántico medieval dan la sensación de estar en otra época. Algo así como el siglo XIII, época donde el castillo de Tracay inició su construcción bajo órdenes de Gediminas, gobernador del Gran Ducado de Lituania. El castillo de Tracay está rodeado por el lago Galve, y para acceder a él debes cruzar por un puente. Enseguida podrás admirar de cerca los muros grises y las torres rojizas que forman este increíble castillo. Su interior guarda piezas antiguas, además de exposiciones de ropa que se usaban en aquellos tiempos. Cuentan con folletos en diferentes idiomas para explicarte cada uno de ellos. Al final del recorrido hay una tienda de souvenirs. Sin embargo, el mejor recuerdo que te podrás llevar de este lugar serán las fotos o vídeos que captures de esta magnífica edificación. El segundo sitio del que les quiero hablar es el sitio arqueológico de Kernavė. Fue la capital medieval del Gran Ducado de Lituania, ubicado a las orillas del río Neris, mismo que cruza por la ciudad de Vilna, conformado por 5 colinas que sirvieron como fortalezas, además de lugares de enterramiento, monumentos históricos y una iglesia construida en 1920. Kernavė fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2004, debido a que el lugar representa un testimonio de aproximadamente 10 milenios de asentamientos humanos en esta región. Sí, escuchaste bien, 10 milenios. Así que merecido tiene encontrarse en esta lista. Kernavė se encuentra a tan solo 35 kilómetros de la capital de Lituania. Si no cuentas con carro, puedes llegar ahí en autobús. No hay más opciones. Debo decir que visitar este lugar es para aquellas personas que les interesa la historia, buscan explorar el país, o incluso para aquellos que buscan alejarse del bullicio de la ciudad. De lo contrario, puedes decepcionarte. Al bajar del autobús, lo primero que verás es la iglesia de Kernavė. Después de admirar esta construcción y las numerosas esculturas a su alrededor, encontrarás un camino marcado que pasa por las 5 colinas. El lugar es ideal para ir en familia o tener un picnic con tu pareja, sobre todo si es en verano. Si visitas este lugar, intenta relajarte, tómate tu tiempo y no apresures tu visita.
Disfruta de los árboles, el sonido del viento y del río. Muchas gracias por quedarte hasta el final. No te olvides de suscribirte al canal, compartir y o dejar tu comentario. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.